A todos, mi nombre es Hailey López. Soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria en el grupo 101. En esta ocasión hablaré sobre el diario de campo y la entrevista y cómo ayudan en observación y análisis de práctica en contextos escolares. Para empezar, el diario de campo es un escrito donde se evidencian los sucesos de todas las actividades que van pasando en un lugar determinado. En este caso son las evidencias observadas e importantes que se van anotando diariamente. La forma en cómo se estructura el diario de campo es mediante una descripción donde se anota todo el proceso descriptivo de lo que se ha observado. También se hace la interpretación, que es un proceso de análisis de los elementos que impulsa la misma, y por último la conceptualización, donde se integran las categorías de análisis. De esta manera se integran los aspectos teóricos y la interpretación que se ha hecho sobre la observación. Primero se debe de elegir el tema del cual se harán las anotaciones. Como segundo paso se debe tener un diario adecuado y materiales necesarios. Aspectos a considerar que son muy importantes es dedicarle tiempo, observar el contexto y seguir aprendiendo mediante investigaciones. No solamente te quedes con lo que ves. Para seguir con las anotaciones se debe escribir la locación, fecha y hora de las actividades o tareas. Se pueden agregar dibujos e imágenes. Las anotaciones de las observaciones son lo más importante, ya que dentro de este paso se escriben las experiencias, actividades y objetivos. Es importante volver a leer las anotaciones pasadas para analizar e ir mejorando. La forma en la que influye en la educación es por ser un instrumento formativo que permite al estudiante aprender significativamente sobre el diseño de información, además de que promueve la reflexión, hace visible el proceso de trabajo y el pensamiento de los procesos de diseño que siguen los estudiantes. Va archivando las emociones que intervienen al hacer los proyectos y ayuda a formar el pensamiento de diseño de información. Y bueno, otro instrumento importante es la entrevista. La entrevista es una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa para juntar datos. Es un encuentro cara a cara que permite medir y evaluar la capacidad de la candidatura para un puesto determinado. Averiguar si tienes actitudes y experiencias necesarias para adoptar una aportación significativa y provechosa. Aunque hay distintos tipos de entrevista, la anterior fue una definición general. La manera en la cual influye en el ámbito educativo es por ser un instrumento psicopedagógico utilizado para evaluar los aspectos a trabajar con el alumno y para transmitir dicha información a los padres. Además incluye un asesoramiento a las familias sobre el alumno. Es por ello que una entrevista de educación tiene como objetivo principal contribuir y mejorar el bienestar del alumno en forma general y el buen funcionamiento de la institución educativa desde el punto de vista académico, social y personal. Los pasos que se deben de seguir para hacer una entrevista es elegir un tema del cual se va a entrevistar. Para llevar a cabo la entrevista se debe elegir un lugar apropiado, se deben de planificar las preguntas, hacer un comienzo y explicación, y es como una tipo introducción cuando la entrevista ya ha iniciado, donde los entrevistadores se deben de presentar diciendo su nombre. Se deben de marcar normas para explicar e informar sobre el proceso de la entrevista para así asegurar la comodidad del entrevistado. Durante la entrevista, el entrevistado puede decir libremente experiencias que le han sucedido que tengan que ver con la entrevista. El entrevistador puede hacer preguntas abiertas y preguntas específicas. Para finalizar, se hace una conclusión y se evalúa para identificar fortalezas y debilidades. Y bueno, esos serían los pasos como que más importantes a seguir de una entrevista. Espero que este video les haya gustado y muchas gracias.